Que bueno, bienvenidas, muchas gracias sobre todo por la paciencia. Este es el primer Ágora virtual de los comunes, que es el primero y el último del año, y hemos dedicado a la cuestión de la vivienda. Como sabéis, a diario, me refiero a aquí y ahora, no hace años, hay más de 200 familias, más de 200 hogares que se quedan sin casa ahora mismo en el Estado español cada día, ¿no? Entonces tenemos la contradicción de que se nos está pidiendo quedarnos en casa por Navidad o quedarnos en casa cuando sube, ¿no?, el contagio por el coronavirus, y para frenar el nivel de infecciones hay que quedarse en casa, y a la vez se está echando a todas estas familias que acabo de decir cada día, ¿no?, lo cual es una flagrante contradicción. Las únicas personas, los únicos colectivos o lo único que pone freno, ¿no?, a esta sangría, a esta tragedia de nuestro día a día es el movimiento de vivienda, ¿no?, que infatigablemente acompaña y organiza a las personas que están siendo desahuciadas para intentar evitar estos desahucios, ¿no? Pero mientras tanto, como sabéis, el gobierno ahora mismo lleva prometiendo desde hace tiempo, pero en concreto se dijo que en 15 días, esto es el 9 de diciembre, se iba a decretar un stop desahucios o un decreto de paralización de los desahucios, para entendernos bien, en principio simplemente limitado al estado, al tiempo del estado de alarma o del estado de emergencia, como preferáis llamarlo, y esto que se iba a hacer el día 9 no se ha hecho el día 9, se dijo, se pospuso para el día 15, no se ha hecho para el día 15, y ahora mismo pues estamos esperando, ¿no?, a ver qué pasa con este stop desahucios, que cada día que pasa son esa cantidad, ¿no?, increíble de familias en la calle. Entonces, bueno, para no enrollarme más y poder entrar al debate, que he estado ya esperando media hora, contaros brevemente que el propósito de la mesa de hoy es sobre todo hablar de tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, hacer un panorama, un mapa, un diagnóstico sucinto, ¿no?, de cuál es el estado actual, ¿no?, o del derecho a la vivienda o del no derecho a la vivienda en este momento en España. En segundo lugar, nos gustaría también analizar cuál es la relación entre esas ayudas que van a llegar de Europa, ¿no?, en principio para frenar, ¿no?, la fuerte recesión que estamos viviendo ya, que se añade a la anterior ahora como causa del coronavirus. Y en tercer lugar, el tercer y último lugar, pero no menos importante para nada, es ver cómo está, en qué momento está el movimiento de vivienda ahora, qué fuerzas tiene, qué herramientas para afrontar los desafíos, ¿no?, que a corto plazo tenemos con la cuestión de la vivienda. Y antes de presentar a las personas que hemos invitado hoy para compartir esta discusión, me gustaría recordar que con el tema del decreto Stop Desahucios, precisamente hay mañana un acto, una rueda de prensa y una concentración para acompañarla en la Puerta del Sol en Madrid. Es un acto de todo el movimiento de vivienda a escala estatal, y estábamos a la espera de poder celebrar el decreto Stop Desahucios. No sale, y el acto es precisamente para protestar, para denunciar esto que está sucediendo, y que queremos un decreto de paralización de desahucios ya. Dicho esto, para que las que podáis ir en cuerpo, vamos, físicamente, podáis ir a la Puerta del Sol, y las que no, acompañéis en redes, ¿no?, para poder hacer más presión y que llegue el decreto Stop Desahucios que tanta falta hace. Ahora sí, voy a presentar a quienes me acompañan, que son Jaime Palomera, del Sindicat de Llogateres. Hola Jaime, y perdón por el retraso. Hola, un placer. Y tenemos también a Pablo Carmona, que forma parte de PA Vallecas. Hola Pablo, y lo mismo. Hola, ¿qué tal? Vale, pues si queréis entramos ya a la primera cuestión, que era un poco intentar hacer como un repaso, un diagnóstico de cuál es la situación actual de la vivienda ahora mismo. La pregunta concreta, porque eso os llevaría siglos, sería un poco si en todo este tiempo, en todo este año, ¿no?, o lo que ha marcado el año 2020 de crisis del coronavirus, ha habido alguna medida o algún anuncio de medida que se esté viendo que de alguna manera
esté emprendiendo el camino, ¿no? En el sentido de pasar, ¿no?, de estas políticas especulativas que estamos viviendo a unas políticas que empiecen a defender el derecho a la vivienda. Podéis empezar quien queráis. ¿Empiezo? Dale. ¿Cómo va? Dale, dale. Pues mira, si quieres empiezo yo y vamos. Bueno, yo creo que hay que hacer como una primera introducción de contexto, ¿no? En el sentido de que hemos tenido en los últimos años diferentes fases de eso que hemos llamado el ciclo de vivienda, ¿no? Una primera fase muy vinculada a la cuestión hipotecaria y a la crisis de 2008 que produjo varios cientos de miles de desahucios. Una segunda fase más vinculada al ciclo del alquiler, que aparece a partir de las reformas de la LAU y todo lo que tiene que ver con la aparición de nuevos actores y gestores del ámbito del sector inmobiliario, que sería lo que se inicia en 2014 y empieza a dar signos de fatiga a partir de 2018, y una tercera fase que precisamente ya venía reclamando la propia patronal de inmobiliaria y de la construcción a partir de 2018, cuando ellos mismos ven que algunas de sus grandes líneas de extracción de beneficio desde de la especulación inmobiliaria, por decirlo en términos gruesos, se están agotando y se necesita una nueva situación, un nuevo contexto de producción del beneficio en el ciclo de acumulación territorial y que es lo que tiene que ver con el ámbito de la especulación inmobiliaria. Y es ahí donde se cruza la pandemia, y es ahí donde la crisis que se estaba viendo venir en un medio plazo se acelera por la pandemia. Entonces, de algún modo, ese nuevo plan de reconstrucción que tenía la patronal, la gran patronal del sector inmobiliario, que al fin y al cabo es un híbrido siempre entre poderes públicos y poderes privados, tira de las dos grandes líneas que tenemos ahora. Por un lado, que es necesario para que la economía del país prospere en crisis, que se reflote un nuevo ciclo inmobiliario, que ese ciclo inmobiliario no puede ser tan descentralizado y desconcentrado como estaba viendo en la fase anterior. Coinciden que tiene que ser un ciclo vinculado a la extracción de beneficio por medio de los alquileres, un ciclo rentista, pero donde tiene que haber una fuerte participación del presupuesto público. Esto es convertir inversión directa hecha desde los poderes públicos en beneficio privado que se extrae desde ese sector promotor, desde el primer momento, constructor, y también con los millones, la multiplicación de actores inmobiliarios que se ha dado en los últimos años. Eso casa con un segundo elemento, que es la aparición de un gobierno progresista en España, que tiene dos características fundamentales. Una, que en esta nueva fase en la que toda inversión por mandato europeo y por propio sentido común del marketing político se adorna de dos grandes líneas que pertenecían de alguna manera a los movimientos sociales, que es toda la retórica del Green New Deal y, por otro lado, toda la retórica de garantía del derecho a la vivienda. Y un tercer elemento, que es que el gobierno progresista empieza a buscar, sobre todo siendo un gobierno de coalición, interlocutores con a los que validar como elementos de inclusión dentro del discurso. En esos tres ejes es, creo, los que estamos moviéndonos a día de hoy y de algún modo también como pregunta para el movimiento de vivienda, que dentro de ese esquema queda atrapado muchas veces como un lobby público de generación de discurso y de levantamiento de políticas públicas. Tenemos que ver cuál es nuestra posición autónoma, cuál es nuestra posición sindical y sobre todo cuál es nuestra oportunidad de radicalización y sobre todo, qué es lo que está pasando con este discurso, con este decreto de desahucios, de materialización de esas buenas intenciones o intento de buenas intenciones que, por otro lado, siempre por la famosa correlación de fuerzas nunca llegan a materializarse. Bueno, si queréis, con esto para ir empezando con... Jaime. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que hacía Pablo. Vaya, lo suscribo de arriba abajo. Y seguramente lo que puedo hacer ahora es complementarlo. Una cosa que me parece importante es que el sector financiero y el sector inmobiliario
en los últimos años lo que ven también es que se ha agotado sobre todo un modelo muy particular del sur de Europa, que es el acceso a la vivienda a través de la propiedad, a través de la compra y de la hipoteca. Esto entra en una grave crisis en 2007 y 2008 y, como decía Pablo, hay un esfuerzo concertado por parte de la patronal inmobiliaria, pero también tiene mucho que ver con la entrada en el mercado inmobiliario de grandes fondos de inversión que hasta el momento se dedicaban fundamentalmente a las finanzas, de pasar al mercado del alquiler, con un enorme apoyo del Estado. Hay una cosa que a mí me gusta preguntarle a la gente que se dedica profesionalmente a la política, especialmente a aquellos que han gobernado, y es si cuando gobernaban se plantearon en algún momento que los precios bajaran. Es decir, preguntarle a alguien que está en el gobierno, ¿usted está a favor de que los precios bajen un 40%? El problema es que, por lo general, no te van a responder a esa pregunta, te van a responder con subterfugios y te van a decir que lo que quieren es hacer vivienda asequible, vivienda protegida, etcétera, etcétera, pero no van a reconocer nunca lo que es un problema central, que lo tenemos y es colectivo, y es que el objetivo político sigue siendo que el precio de la vivienda no baje, sino que suba. Y eso ha sido lo que se ha tratado, lo que han intentado hacer en los últimos 5 años. Cuando hablaban de recuperación del mercado inmobiliario y del papel que tenían que jugar los fondos de inversión para recuperar el mercado inmobiliario, al fin y al cabo de lo que hablaban era de recuperar los precios, de hacer que subieran otra vez, y la política de rentas. Y todo eso creo que es muy importante entender que solo se puede conseguir cambiando las relaciones sociales dentro del campo de la vivienda. ¿Y cómo las han cambiado? Fundamentalmente le han quitado derechos a la gente en los últimos años, ¿no? Reduciendo los contratos de alquiler, facilitando que se pueda expulsar a una familia que vive de alquiler con todas las facilidades, dándole más beneficios fiscales a quienes viven de rentas. Es decir, que se le ha dado mucho poder a quien tiene viviendas en alquiler y se le ha quitado a quien vive de alquiler o está buscando una vivienda y por lo tanto tiene una necesidad no garantizada o no resuelta. Me parece que uno de los retos importantes que tenemos ahora en este sentido, y Pablo, por ejemplo, en alguno de sus últimos artículos lo ha puesto sobre la mesa, es entender ese campo de relaciones sociales que están muy vinculados a una estructura de la propiedad determinada. Por ejemplo, en Barcelona, la presión sobre las administraciones públicas ha llevado progresivamente a que se vayan dando datos y que haya más transparencia, porque lo que sigue habiendo en todo el Estado es una enorme opacidad. Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto en este último año, cuando se han dado datos sobre la estructura de la propiedad, es que resulta que una parte muy importante del mercado del alquiler no está en manos de pequeños propietarios, como suele repetir el poder político, especialmente el PP y el PSOE, lo repiten constantemente, también la patronal inmobiliaria, y vemos que en realidad eso, más de la mitad del mercado del alquiler está en manos de propietarios que tienen al menos 3 viviendas en alquiler. Por lo tanto, no dependen del trabajo para vivir. Esa figura es interesante y hay quien habla de una clase rentista, del rentismo como práctica. Más allá, si vamos mirando con lupa los datos, vemos que en realidad hasta más de un 40% del mercado del alquiler está en manos de propietarios que tienen 6 viviendas en alquiler al menos. Si reducimos un poco el foco, vemos que el 30% del mercado está en manos de grandes tenedores que tienen un mínimo de 10, muchos de ellos más de 15. Bueno, claro, el problema que tenemos es que solo tenemos datos para el área metropolitana de Barcelona y me parece que una de las tareas que deberíamos ponernos en el horizonte más próximo es generar datos para poder responder a los retos que tenemos. Por ejemplo, en Madrid, desde donde creo que habláis ahora, hay una opacidad tremenda. Ni siquiera hay un registro de fianzas en Madrid que nos permita saber cuántos contratos de alquiler hay en la ciudad, porque las fianzas al final son la mejor medida, ¿no? Pero esto no es un problema de Madrid, me refería a Madrid porque estáis ahí, Zaragoza, Málaga, y por lo tanto este es un gran reto que tenemos.
Pues justamente yo quería que siguiéramos un poco con este tema de la estructura de propiedad, porque creo que eso es bastante determinante o explicadora o explicativa de por qué ese silencio, precisamente, esa falta de datos. También creo que justamente esa estructura de propiedad tiene que ver, ¿no?, con las políticas que se están llevando a cabo y por qué no se pueden cambiar. Entonces sí que creo que, por insistir un poquito más en esto, había recogido justo de Pablo, en un artículo que escribías el 19 de noviembre, Democracia de Propietarios, en El Salto, que explicabas, ¿no?, que de alguna manera se había aplicado aquí la misma receta, pero en plan alumnos excelentes, de Margaret Thatcher, para asegurar una base electoral sólida a una economía basada en la defensa de la propiedad privada y de las leyes del mercado, ¿no? Entonces, textualmente dices, con respecto a esto de la propiedad, los alumnos españoles son tan avanzados que la vivienda en propiedad supone más del 75% del parque de vivienda español. Y los propietarios particulares de vivienda en alquiler son más del 90% de los mismos, ¿no? Entonces, me gustaría como que tú también insistieras o, bueno, te extendieras un poquito más en esto de la estructura de la propiedad, porque sí que creo que es fundamental a la hora de pensar, ¿no?, dónde está el problema y acertar más para poder afrontarlo. Sí, sabéis que esos datos los sacamos de la consulta que hace el Ministerio de Ábalos a la agencia tributaria, y en la que la agencia tributaria hace un cruce de datos de todas aquellas personas, que sabéis que es el 60% de los contribuyentes particulares que tienen casas en alquiler, y de alguna manera los datos lo que dicen son dos cosas que yo creo que son bastante interesantes. Estos son datos a nivel estatal, ¿no? Yo creo, por ejemplo, la propiedad, el sistema de propiedad histórico en Barcelona es distinto, porque luego en cada sitio, por ejemplo, al que tiene Madrid. Y por eso en ese artículo y en otros, cuando se habla de rentismo popular, la hipótesis que se lanza es un poco a la inversa de la que decía Jaime, sin quitar lo que tiene que ver con esos grandes propietarios que se producen en el ámbito de los fondos de inversión, por supuesto, y se producen sin saber, decir, porque no tenemos datos efectivos del nivel de concentración de esos particulares, se producen al revés, es decir, sería de alguna manera que esos fondos de inversión cabalgan ya un sistema rentista que es constitutivo de las clases medias en España, esa democracia basada en los propietarios, esa democracia que es base electoral y que es realidad de la clase media propietaria en todo el Estado y que es base del Estado, es decir, por decirlo rápidamente, esa clase media propietaria, en muchos casos rentista, sería la clase patricia del régimen del 78, serían los patricios de nuestra época, y donde realmente se genera un componente cultural que normalmente se ha focalizado en esa idea de, bueno, es que en España tenemos mucho gusto por la propiedad y no tanto por el alquiler. Cuando la cosa es un poquito más compleja. La cuestión es que hay una parte muy importante de las clases medias que, por otro lado, son, por ejemplo, el base central del electorado de los grandes partidos, que tienen en sus biografías incorporados las temáticas centrales, y ahí está el thatcherismo, las temáticas centrales de la vieja burguesía, incluso de la aristocracia. El matrimonio como forma de acumulación patrimonial, el patrimonio como eje central de los valores a futuro de la unidad familiar, la temática de la herencia, dónde voy a heredar, cómo voy a repartir mis propiedades. Es decir, ese elemento está socializado no solo en las clases altas, sino también en el conjunto de la población. E independientemente del rango, de la cantidad de propiedades en manos de los grandes propietarios, mayor o menor, podemos decir que yo diría que desde luego está más cerca del 90% en manos de particulares que del 70% por la extrapolación de datos, pero es algo que por lo que no me voy a pegar. La base de esto es que la base electoral de estos grandes partidos y del sistema electoral español tiene en el rentismo y en el valor patrimonial de los activos inmobiliarios un elemento central. Y eso es lo que profundamente indica la campaña antiocupa. La campaña antiocupa lo que intenta agitar es el subconsciente de las clases medias españolas, que en gran parte basan su capacidad adquisitiva y sus expectativas de futuro y sus relaciones sociales, de reproducción social, en el ámbito del mantenimiento o el ensanchamiento de la propiedad.
por vía rentista, por vía de acumulación de mayor número de propiedades, es la vía central de patrimonialización y atesoramiento que tienen las clases medias. Por lo tanto, los partidos en el gobierno se cuidan mucho, aparte de todo lo que siempre señalamos, de la propia estructura de poder, que hoy vamos a hablar abundantemente seguro, que generan los grandes fondos de inversión, los grandes, las SOCIMIs, todo este tipo de entramados, tiene que ver con la dependencia de esa doble vinculación que tiene el Estado y las políticas públicas. Por un lado, Estado capital, mercado inmobiliario, y por otro lado, Estado y su clase patricia de clases medias, que fijan su capacidad de reproducción sobre el valor patrimonial inmobiliario y sobre el futuro de sus rentas. Eso es algo que está metido hasta el tuétano en la realidad de la España que manda. La España que manda no es toda España, es ese 20-30% de población que es la que más activa está en las elecciones, es la que mayor representación tiene en los grandes cuerpos partidistas, en los partidos políticos, y ese punto es central para entender también ese rentismo popular, ese rentismo de clase media es central para entender lo inmóvil que es la política de vivienda en este país, esté en bloque de derechas en el gobierno o esté también los bloques progresistas, ¿no? Y eso yo creo que funciona también de manera bastante fuerte. Jaime, no sé si os voy a pedir que seáis un poquito más breves en las preguntas para que podamos hacer todo el repaso que queríamos. Jaime, que te veo que pones así caras, ¿querías decir algo con eso? Sí, y yo creo que es muy importante diferenciar entre la capilaridad de la vivienda en propiedad y, por otro lado, quienes están en posición de vivir de rentas, que son dos realidades que se pueden confundir en algunos estratos, pero que en muchos casos no se cruzan. Justamente lo que decía antes que necesitamos es tener datos como los que hemos tenido en Barcelona, y hasta que no los tengamos yo sería muy cauto a la hora de hacer generalizaciones. O sea, yo estoy súper de acuerdo, y llevamos años hablando de esto, de que el modelo de acceso a la vivienda en propiedad ha hecho pues, que en algunos casos, pues, por ejemplo, los intereses de una parte de la clase trabajadora puedan llegar a confundirse con los de aquellos que tienen muchas propiedades, por el hecho de que justamente la política desde el franquismo ha consistido en que incluso aquel que no tenía nada, aquel que se mudaba del campo a la ciudad y solo tenía sus manos, pudiera tener una propiedad. Pero, insisto, hay que ver con datos sobre la mesa qué porcentaje de aquellos que tienen una vivienda en propiedad cobran rentas del alquiler, a través del alquiler. Porque, por ejemplo, en la sociedad catalana, la vivienda en propiedad también es una realidad absolutamente capilarizada y, de hecho, también existe la realidad esta del pequeño del particular que tiene 1, 2 y 3 viviendas. Pero, por ejemplo, yo creo que políticamente sí que hay mucho margen, y la realidad catalana nos lo demuestra, porque, por ejemplo, la ley para regular los precios del alquiler ha tenido un amplio apoyo, una mayoría social, amplísima mayoría social en Cataluña, se ha posicionado a favor de una ley que bajase los precios del alquiler. Y esto tiene que ver justamente porque hay una mayoría que es propietaria, pero eso no significa que tenga viviendas en el mercado del alquiler. Y, por lo tanto, vuelvo a insistir, vamos a necesitar datos para llegar al fondo del asunto. Y creo que en este ciclo, políticamente, ha tenido muchísimo más peso sobre el Estado, tanto sobre el gobierno del Partido Popular como sobre el actual gobierno, la patronal inmobiliaria y todas sus organizaciones. Quien interlocuta directamente con el gobierno, quien incide en los decretos ahora mismo, es fundamentalmente ASBAL y ASOCIMI y algunas otras, pero fundamentalmente estas. FIAPCI también, que es la patronal. ¿Y qué intereses defienden? Ellos obviamente hablan en nombre del pequeño propietario, de la pensionista que depende del alquiler para llegar a fin de mes, pero la realidad es que cuando se sientan en la mesa, quien impone condiciones es este sector, que puede ser minoritario, pero que tiene un enorme poder político. La ministra de Economía, dentro del gobierno, defiende los intereses de estos sectores extremadamente poderosos, y es algo que
no es ningún secreto para nadie. Entonces, yo creo que hay un debate interesante y tenemos que seguir dándole vueltas, ¿no?, sobre dónde está el poder político, dónde está la articulación que promueve el rentismo. Yo creo que las posibilidades de construir un contrapoder, seguramente podemos hablar ahora, las posibilidades de construir un contrapoder al rentismo inmobiliario son muy grandes, que hay mucho campo por correr, especialmente porque hay una serie de generaciones, una o dos generaciones, que ya ven que no van a poder acceder a aquello que era la única manera de acceso a la vivienda, que era la propiedad, y que además padecen esa extracción de rentas en su vida cotidiana, y por mucho que tus padres, por decirlo de alguna manera, tengan una vivienda en propiedad, el hecho de que haya una generación entera que va a vivir 30 años pagando rentas del alquiler también condiciona una posición política, por mucho que la herencia también forme parte de la familia. Vale, antes de pasar al contrapoder, me gustaría que analizáramos un poquito más las medidas gubernamentales que se nos vienen encima, ¿no? Una de ellas, que también habéis hablado en algunos artículos, es el famoso plan de 20.000 viviendas de Ábalos, el ministro de Transportes, que según en sus palabras vendría un poco a ofrecer, ¿no?, este número de viviendas precisamente en régimen de alquiler barato. Esto parece que responde, ¿no?, a esa necesidad de que se rebajen los alquileres que evidentemente la gente ya no puede pagar y que llevan subiendo en esos porcentajes descomunales desde hace varios años. Entonces, esto de las 20.000 de Ábalos, ¿qué tiene detrás? ¿Qué significa, no? ¿Es un síntoma de relanzar el nuevo ciclo inmobiliario? ¿Es realmente, ¿no?, que se está pensando en ayudar a las personas que ahora mismo no tienen la capacidad económica de llegar a los precios de los alquileres tal y como han subido en los últimos años? ¿Podéis explicar un poquito más en qué consiste este plan? Si queréis, invertimos el orden y así Pablo me puede responder, o como queráis. Pablo. Pablo. Bueno, si queréis lo invertimos luego, que no hay ningún problema. Yo creo que es importante el entender en qué contexto se produce este plan 20.000. Ya sabéis que todo lo que tiene que ver con la inversión inmobiliaria dirigida por parte del presupuesto público, en concreto por parte del presupuesto estatal, que ya tenemos el anteproyecto y ya están fijadas las partidas, se ha vendido a bombo y platillo que, bueno, que es un presupuesto que supera los 1.600 millones de euros, que se concentra en uno de los 4 programas presupuestarios que gestiona para vivienda el Ministerio de Ábalos, que, como sabéis, por ser una persona conservadora, precisamente, y no muy amiga de las revoluciones comunistas, es quien está gestionando una muy buena parte del presupuesto. Pues bien, el presupuesto de Ábalos para el ámbito de vivienda se focaliza en 2 grandes partidas. De esos más o menos 1.600 millones, 1.700, prácticamente 1.500 millones están dentro de lo que tiene que ver con todo el plan de rehabilitación. Eso es muy importante porque estamos hablando de un intento de reflotar un proceso de rehabilitación de viviendas de un ritmo de 120.000 viviendas al año y que están hablando de generar 370.000 puestos de empleo. Esto, evidentemente, viendo el contexto de los presupuestos, no se lo cree nadie, ni por cómo se gestiona, ni por cómo se ejecuta, ni por cómo se ha dibujado el presupuesto en sus primeros capítulos, que son los que te marca qué número de personas, de efectivos, de funcionarios van a estar gestionando el presupuesto, y que sigue con recortes de austeridad similares a los de años anteriores. Entonces ahí se abren 2 cuestiones. Por un lado, ese presupuesto de 1.580 millones de euros que tiene que ver con el ámbito de la rehabilitación, y los 140 millones de euros que ya están contemplados podemos decir, para poner la alfombra roja a ese plan 20.000, ¿no? En rehabilitación, yo creo que hay un punto positivo, que siempre lo tiene la rehabilitación, que tiene que ver con la cuestión de sostenibilidad y que tiene que ver con la cuestión de mejoras de vivienda, pues, por ejemplo, para todas aquellas personas que son propietarias, viven en barrios, por ejemplo, construidos en los años 60 y necesitan una mejora energética para poder sobrevivir. Pero al no llevar esos planes de rehabilitación ningún tipo de perspectiva social más allá, que entre sobre el problema
de la especulación y el rentismo, muchos de esos fondos, al final, y lo hemos visto, por ejemplo, en los grandes barrios de los años 60, lo que se lleva es a hacer una rehabilitación verde del sistema rentista. Es decir, de alguna manera produces una revalorización de los pisos, muchos de ellos que pueden estar y están en alquiler, pero eso no tiene ningún tipo de contrapartida. Esa línea debería trabajarse. Toda rehabilitación con dinero público debería conllevar una contrapartida, ya sea en cesión de esas viviendas en una temporada determinada o ya sea con la exigencia de la bajada de precios en el caso de que se alquilen. Y la otra partida, que precisamente diré, bueno, y para 20.000 viviendas, 140 millones es muy poco. Pues efectivamente es muy poco porque precisamente el mandato de la Comisión Europea en lo que han denominado la onda de renovación dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia, que sabéis que es el modus operandi, la línea estratégica que la Comisión Europea manda para mantener esos criterios verdes en las infraestructuras, pues evidentemente no se puede llevar, porque construir 20.000 viviendas va absolutamente en contra del mandato de descarbonización y de sostenibilidad energética, con lo cual el Estado que ha hecho, Ábalos que ha hecho, pues buscar un mecanismo por el cual el Estado regala dinero en forma de suelo y en forma de avales públicos a las constructoras, esos 140 millones, donde por ejemplo en La Pedrea pues le ha tocado bastante dinero al Ayuntamiento de Barcelona, a Madrid, a las Islas Canarias, a las Baleares y a Málaga, curiosamente eso que llaman los mercados tensionados, pero también donde están por empezar las grandes operaciones inmobiliarias a nivel estatal. El Estado paga, según pone en el presupuesto, en la memoria que se adjunta a las partidas presupuestarias de Ábalos, se paga la urbanización, se paga la preparación de las parcelas y se paga el suelo para que lleguen las promotoras, construyan y se queden con la adjudicación, el cobro de esos alquileres, en principio durante 75 años. Y por si la operación no es suficientemente redonda, que yo hice un cálculo muy por encima, está en un artículo del Diagonal, y sería de un beneficio de más de 6.000 millones de euros para las constructoras, lo que han hecho es que los pliegos de contratación los va a redactar, la propuesta de pliegos de contratación de esos desarrollos los va a redactar un despacho de abogados que está vinculado y especializado en el ámbito inmobiliario y va de la mano no solo de la derecha española por los apellidos de Pombo y demás, sino que día a día trabaja codo con el sector inmobiliario. Por lo tanto, estamos ante una fase de neodesarrollismo que tendremos que ver en qué se concreta, sobre todo porque su intención es que sirva de chispa, de acicate, para que se pongan en marcha, gracias a esta participación pública, los grandes desarrollos urbanos old school que están todavía en ciernes, que no se han podido desarrollar en los últimos años por la crisis, pero que se espera o esperan que con esa famosa colaboración público-privada, con el aval público, con el suelo público, el beneficio privado se pueda reconstruir sin tener ni idea todavía nadie ni cuánto van a valer esas casas, ni para quién van a ser, ni cómo se van a regular, ni nada de nada, ¿no? Es decir, que lo único que es cierto es que va a haber una transferencia importante de fondos públicos para construir y fomentar el beneficio privado una vez más en el ámbito de vivienda. Jaime, para dar un pasito más, ya que Pablo se ha metido un poquito ahí, ¿no? Más allá del plan de Ábalos, están estas ayudas europeas, ¿no? Que se supone tienen que desarrollarse en ese decreto, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y que son un montón de millones de fondos europeos, para empezar 27.000 que se adelantan en el propio presupuesto nacional recién aprobado o estatal, y ahí hay varias, lo que le llaman las políticas tractoras, y entre ellas, de hecho, la primera tiene que ver con, o se llama Agenda Urbana y Rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura. Se lleva el 16% de los recursos, ¿no? A estas políticas tractoras, yo he estado buscando, ¿no?, si ya había habido, ¿no?, pues, críticas o impugnaciones de diferentes movimientos. El movimiento ecologista, por ejemplo, sí que ha escrito una crítica a las mismas y ha hecho una serie de, una lista, ¿no?, de exclusiones, ¿no?, para que no deberían de estar en este plan.
pero no del movimiento de vivienda, o no lo hemos hecho de manera suficientemente explícito o públicamente no se ha hecho una crítica clara a estas previsiones de ayudas y a qué van a ir destinadas desde los fondos europeos. No sé si podías empezar ya a entrar ahí. Desde luego, yo creo que deberíamos conjurarnos entre todas y todos para disputar las condiciones de producción de la vivienda, porque al final no hablamos solo de las condiciones de producción de la vivienda, sino que en realidad hablamos del modelo económico y social y ecológico, porque el llamado plan de recuperación verde, el nuevo capitalismo verde, como lo queráis llamar, en el caso del Estado español está muy orientado, es decir, va a pasar especialmente a través del sector inmobiliario. Por lo tanto, una vez más, el problema de la vivienda no es solo un problema de la vivienda, sino que es de todo el modelo económico y social que se pueda construir en los próximos años. Y además es muy interesante en este sentido, ahora que preguntabas, Marisa, ¿qué está diciendo el Movimiento por la Vivienda sobre esto? La realidad es que hasta ahora no está diciendo prácticamente nada. Lo que viene pasando en este ámbito desde hace décadas es como si en el campo del trabajo se hubiese dejado todo en manos de la COE. Es decir, aquí ahora mismo la patronal de los promotores, a la APCE, la patronal de los fondos, a Socimi, hace semanas que están encima del gobierno y que ya le están poniendo condiciones. Yo creo que en este sentido debemos trabajar, la sociedad civil, para batallar sobre los contenidos, sobre cómo se van a usar esos fondos, y esto implica no solamente al sindicalismo de vivienda, sino también al conjunto de las organizaciones. Mencionabas ahora, por ejemplo, el movimiento ecologista y Ecologistas en Acción, porque la pregunta es ¿qué economía y qué sociedad queremos? Lo que están diciendo fundamentalmente ellos es que como que los edificios representan el 40% del consumo de energía final de la Unión Europea, pues que fundamentalmente los fondos, como decía Pablo, tienen que ir a la rehabilitación de esos edificios. Porque con esa rehabilitación, ¿no?, invirtiendo en rehabilitación energética de los edificios, se puede ahorrar energía, reducir gastos corrientes, mejorar el confort, etcétera, etcétera. Y de hecho, creo que lo comentaba Pablo, ¿no?, de los 2.200 millones de euros del año que viene, de los 2.250 millones de 2021 que se van a destinar de los fondos europeos, 1.600, más de 1.600 van a ir específicamente a la rehabilitación. Para vivienda social específicamente hay 500 millones, un poco más de 500 millones, repartidos entre el Plan Estatal de Vivienda y el Plan 20.000, el llamado Plan de las 20.000 viviendas. Pero básicamente el dinero va a ir a la rehabilitación. Y una de las cosas que es interesante que ellos mismos dicen en su plan es que quieren incrementar el valor de los edificios. O sea que planteado así, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Pablo, se trataría de ayudas que sí mejorarían la calidad energética de las viviendas y el entorno urbano, pero también conllevarían, si no hay ningún tipo de regulación, un aumento del precio. Un aumento que, como muchas de las mejoras y renovaciones urbanas que se han hecho en los últimos años, conllevaría pues, la expulsión de una parte de la población y su empobrecimiento. Entonces, el problema que tenemos de fondo es el de siempre. Y es que la propiedad privada, en este caso las grandes promotoras inmobiliarias, piden ayudas públicas, pero sin contrapartida, ¿no? Es una propiedad privada que no quiere intervencionismo, pero que sí que te habla de colaboración público-privada, como si eso no fuera una forma de intervencionismo salvaje, pero en favor de sus intereses. Entonces, frente a esto, y ya termino, creo que es fundamental condicionar cualquier ayuda para que esa lucha contra el cambio climático, esa mejora de la eficiencia de las viviendas y de los edificios, también vaya vinculada a determinados requisitos. Pablo apuntaba algunos. Yo creo que el principal debería ser que haya una regulación de precios que permita bajar precios. De hecho, que cualquier ayuda a la rehabilitación en cualquier ciudad, área metropolitana o comunidad autónoma sea dependiente de que esa región o esa ciudad haya aprobado una regulación para el conjunto de las viviendas. Y que además el dinero que vaya a rehabilitar unas viviendas determinadas, pues que tenga la contrapartida de que esas viviendas específicamente tendrán que tener un precio aún incluso por debajo de lo que marque la regulación. Otras medidas, pues por ejemplo, ya se ha aprobado en Euskadi y en Cataluña,
que la vivienda protegida de alquiler, bueno, habría que decir que la vivienda protegida sea de alquiler, porque normalmente, bueno, aún hoy en día, se está haciendo una mayoría de la vivienda protegida de compra, que es una aberración, es vivienda que se hace con dinero público que luego pasa al mercado privado. Pues bien, que esa vivienda protegida sea de alquiler y a perpetuidad. Lo digo porque se va a hacer vivienda protegida, aunque buena parte del dinero vaya a la rehabilitación. Esto también lo señalaba Pablo. Y finalmente, que una parte de las ayudas vayan destinadas a cooperativas de vivienda, empresas de lucro limitado y no únicamente a las grandes promotoras y fondos de inversión. De hecho, yo diría que en los concursos y en los... bueno, habría que ver de qué manera se van a dar estos fondos. La verdad es que hay mucha opacidad sobre esto, pero que se priorice que empresas de lucro limitado, como las que existen en otros países, Viena, Austria, y cooperativas de vivienda, como las que se están desarrollando en Cataluña, pues que sean los primeros de la lista. Vale. Hablando de los fondos europeos, ya os habéis metido, ¿no?, en materia de demandas que ya están haciendo, por ejemplo, la regulación de alquileres. Jaime, que lleváis desde el sindicato de Llogatears, de hecho, presionando hasta que se consiguió la ley de regulación de alquileres precisamente en Cataluña. Y luego habéis seguido las presiones y negociaciones, acompañados de todo el movimiento de vivienda, para intentar llevar esa regulación de alquileres a escala estatal. ¿En qué momento está esto? ¿Hasta dónde llegaría esta medida? ¿Y qué obstáculos, no solo obstáculos, sino límites tendría esa medida de regulación de alquileres? Sí, pues un poco como para encadenarlo con lo que decía antes, si creo que tenemos que estar, por un lado, o digo que tenemos que estar en la lucha por determinar las condiciones en las que se produce la vivienda, también tenemos que estar en la lucha por determinar las condiciones de la vivienda que ya está producida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la regulación de los precios del alquiler tiene que ver con esa batalla y además hay que decir que nace de una demanda que venía del propio inquilinato, ¿no? Porque cuando empezamos el sindicat en Barcelona, luego ha ido extendiéndose, pero cuando empezó en Barcelona, más de un 80% de la gente que llegaba a las asambleas lo que planteaba era que el problema era el precio, que el problema era que le estaban subiendo el precio y que esto le obligaba a tener que elegir entre una subida de 300 euros o irse de casa con todo lo que eso comporta, a veces irse del pueblo, del barrio, y por lo tanto, por eso la regulación de precios del alquiler se convirtió en un objetivo, no porque, digamos, fuera una idea fantástica, sino porque realmente era la primera batalla que la gente pedía dar desde las asambleas. La regulación, me gustaría decir una cosa que creo que es importante, la regulación de precios, aunque incida sobre el precio, no es únicamente eso. Es decir, por supuesto que una regulación te permite negociar precios más acordes con los ingresos de los hogares, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo estas semanas. En Cataluña nos está dando una fuerza tremenda al sindicato de inquilinas porque nos permite negociar alquileres a la baja y nos permite negociar muchas otras cosas. Pero no se trata solamente del precio, se trata, como digo, de adquirir derechos y, por ejemplo, la capacidad de negociar o el derecho a la negociación es uno, y también se trata de crecer como movimiento, como organización. Cuando tú incides en los precios, estás entrando a discutir las condiciones de todo el mercado del alquiler. Entonces, por una parte, estás evitando desahucios. Estás luchando para que no se expulse a la gente de su casa con una orden judicial. Pero es que en el momento en que entras en el debate sobre los precios, estás tocando el hueso del modelo de extracción de rentas en el que está instalado una buena parte de la élite económica y política. Y eso, por ejemplo, el haber incidido en esta ley, una de las cosas que nos está permitiendo en las últimas semanas es crecer como organización. Sabéis que el sindicato de inquilinas apuesta por el modelo de afiliación, porque es un modelo que te permite combinar la asamblea con pues una organización que se puede contar a sí misma, se puede contar y decir somos tantos miles, y puede ir al poder económico y al poder político y decirle nosotros somos todos estos y somos una organización con capacidad para ser un contrapoder real. Ya terminaré ya este punto porque hablo mucho, para decir que además no solo hablamos de la regulación
Cuando decimos regulación, no nos referimos únicamente a la regulación de precios, sino que en el fondo de lo que estamos hablando es de impulsar un cambio que sería un cambio de paradigma y pasaría por hacer del alquiler un sinónimo de seguridad, o por lo menos que deje de ser sinónimo de inseguridad. Todas las políticas de los últimos 30 años, 35 años, han ido orientadas a hacer que todo lo que no fuese comprar una vivienda fuera inseguro, precario. Y eso es lo que ha hecho en buena medida que la gente se endeudara como se ha endeudado en los últimos años. Pues nos lo dice la gente, porque estoy harta o harto de que cada 3 o cada 5 años me venga uno y me diga que me sube el precio 500 euros o que me tengo que ir de la casa que lo que me ha costado construir ese hogar. Entonces, una de las grandes batallas que se habla poco, pero para nosotros es central, es el contrato indefinido de alquiler, como el que tiene Alemania, como el que tiene Bélgica, Austria. ¿Qué significa eso? Pues que si las dos partes, o sea, si tú cumples con tus obligaciones y tú puedes pagar el alquiler, etcétera, etcétera, a no ser que hagas una falta flagrante, tú tienes todo el derecho a seguir en esa casa pagando tu alquiler. Esto es algo que diferencia el modelo hispano, porque en Portugal tienen el mismo problema, o ibérico, de otros modelos europeos donde la gente tiene más alternativas. Y, por supuesto, hay otras formas de acceder a la vivienda, que es, por ejemplo, algo que se está impulsando desde la economía social y solidaria, que es el cooperativismo. El alquiler no es el único, pero cuando tantísima gente vive cada vez más de alquiler y de alquiler privado, tenemos que hacer algo para que esa forma de vida no sea sinónimo de constantes abusos y de desigualdad. Un apunte con lo de lo que has llamado como eso, que los contratos de alquiler no tengan límite, ¿no? Sino que de alguna manera se prorroguen automáticamente, era lo que antiguamente se llamaba la prórroga forzosa. Entonces, una duda que me surge así, a que respondáis cualquiera de los dos, es si se tiene esa prórroga forzosa, que yo coincido, ¿no? En que sería, ¿no? Quitaría, ¿no? Esta ansiedad que tiene no poder hacer tu vida en el sitio que has decidido y has encontrado, porque todo el rato te están cambiando al alquiler y has de cambiar de barrio, de ciudad, o quedarte incluso en la calle si no lo puedes pagar. Con los precios tan elevados, ¿no? Que como se lleva diciendo tanto tiempo, en un 30, en un 40% en los últimos años en diferentes ciudades del Estado, si ahora se obtiene la prórroga forzosa, o sea, ¿cómo hacemos esto? No sé si quieres que... Bueno, se entiende la pregunta, ¿no? Sí, lo entendí perfectamente. Como que creo que entiendo que es una pregunta como muy directa, entonces si quieres muy brevemente, el hecho de que se pueda prorrogar un contrato no implica con una legislación acorde o digamos una legislación garantista que no pueda ir renegociándose a la baja si hay una regulación de precios. De hecho, hay países donde hay contratos indefinidos o prórrogas forzosas y en base a las oscilaciones de precio, los contratos cuando se renuevan suben o bajan, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, donde hay una regulación como la que hay ahora, si además tuviéramos contratos indefinidos, pues podríamos ir progresivamente bajando los precios de todos los contratos y con la seguridad de que no te van a echar de casa en el momento en que negocias, porque este es el gran tema. Una de las respuestas de algunas inmobiliarias es decir que sí, yo ya sé que hay una regulación de precios, pero si te pones muy pesado o muy pesado y te pones a decir que quieres negociar, pues no te renuevo. Que es una manera de, aunque sepan que con esta ley al siguiente que venga no van a poderle subir el precio o incluso le van a tener que bajar, aunque sepan eso, lo están utilizando. ¿Por qué? Porque al final la persona que vive de alquiler, su poder de negociación es prácticamente nulo. Por eso ha habido que crear sindicatos de inquilinas e inquilinos. Porque estás negociando con tu casa, estás negociando con tu vida. El otro solo negocia cuánto va a dejar de cobrar o cuánto va a ganar cada mes. Siempre lo decimos, ¿no? Cambiarse de casa no es como cambiarte la carcasa de tu teléfono. Vale, más allá de la regulación de alquileres y también de los sindicatos de inquilinos, o sea, el movimiento de vivienda está compuesto, ¿no? por muchos más grupos. De hecho, ¿no? La APA, la Plataforma de Afectados por la Vivienda, que lleva organizada desde el 2009, luego se han incorporado, ¿no? También la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social, también los bloques, ¿no? En lucha, que han hecho estas prácticas de nos quedamos, ¿no? Para organizarse por edificios enteros, ¿no? Y poder reivindicar su derecho a quedarse, ¿no? Y rebelarse al aumento de precios que les hacía el propietario común.
Me gustaría que señalarais cuáles son ahora mismo o cuáles deberían ser para enfrentar un poco el panorama difícil al que nos enfrentamos de recesión económica, cuáles son las prioridades ahora mismo del movimiento de vivienda. Por ejemplo. Sí, yo al hilo de lo que se estaba comentando, pues evidentemente el conseguir, es decir, que ahí es donde, por ejemplo, estaba yo creo no sé si es decir el agujero negro de la regulación de alquileres, sino más bien el paso siguiente que hay que dar cuando se habla de regulación de alquileres, que tiene que ver con que bajen los precios. Y no bajen un poco, me refiero no un 5, no un 10, no un 15%, sino que estamos hablando de un 30, un 40, un 50%, y además que se controle esa bajada, que sea una intervención de los poderes públicos, por decirlo así, por ley, de esa bajada, porque como señalábamos con el tema de la construcción de viviendas, ¿no? Es decir, que realmente es en la rehabilitación, en la ciudad consolidada, en la ciudad que ya existe, incluso ocupando sus huecos con construcción, pero no con grandes desarrollos, donde está la vivienda que necesitamos, es decir, ahí es donde está el primer gran dilema del movimiento, ¿no? Es decir, que o no tanto del movimiento como de las políticas públicas, que la vivienda que necesitamos es que está ya construida. Y el problema es que está ya en manos de agentes privados, y el problema es que esos agentes privados no responden a ningún otro interés que no sea el crecimiento ilimitado de su beneficio y de su lucro. Y por eso también es tan titubeante siempre y tan de doble moral el discurso de la vivienda desde el ámbito público. Por un lado, porque el Estado está indisociado de los intereses del propio mercado inmobiliario, es decir, y más ahora donde gran parte del sector está avalado por fondos públicos que llevarían la deuda española en el caso de ejecutarse a rangos similares a la que tiene, por ejemplo, Italia, un 140, un 150, un 160%, sino que parece que es sacrosanto el que se pueda regular el qué precio tiene que tener una vivienda en según qué zona esté y en según qué rentas tenga las personas que viven en ese entorno. Entonces yo creo que a día de hoy, viendo como hemos visto al principio, que estamos en un nuevo ciclo de colaboración público-privada, pero que sigue colgando de las rentas del alquiler, ese punto es fundamental. La intervención pública, ya no solo para regular los precios del alquiler, esto es generar una moderación de los mismos, sino producir una bajada. Y es que ahí, evidentemente, chocas con algunos de los intereses que tienen que ver con el eje central de nuestra democracia de propietarios, que es la propia propiedad privada, ¿no? Es decir, y la regulación, ¿no? Y entonces yo creo que en todos esos espacios, por ejemplo, en los que esa contradicción es claramente salvable, como es esas 120.000 viviendas que se van a rehabilitar, debería haber una contrapartida de bajada significativa de los precios. Y eso poniéndolo en coyuntura, porque yo creo que el otro gran elemento que hay a día de hoy es que están lanzados miles y decenas de miles de procesos que pueden acabar en desahucio, que pueden acabar con gente que tiene que abandonar su casa. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, y eso que han estado, todavía solo tenemos datos hasta el tercer trimestre, estamos hablando de que han ingresado 31.000 casos nuevos desde junio de procedimientos verbales de arrendamiento en los juzgados españoles. Y es que hay abiertos un total de más de 43.000 solo en el ámbito del alquiler, porque como ya hemos visto últimamente, también ha habido una reactivación a menor escala de los procedimientos hipotecarios. Todo eso está produciendo un tapón que está vinculado a las tímidas medidas que se han ido tomando, que lo único que hacen permanentemente, incluso el decreto de estos desahucios hasta mayo haría eso, sería necesario que se aprobase, pero lo único que haría es prolongar o generar un tapón del problema que estallaría a partir de mayo o después del próximo verano, con lo cual es necesario que haya una intervención pública en ese sentido, y ahí no solo hay que hablar de la ley de vivienda, hay que hablar de la ley de crédito inmobiliario, hay que hablar de la ley del suelo,
y hay que hablar de cómo mejorar y dotar de mayor fuerza los mecanismos de expropiación. Eso es fundamental, lo hemos visto en el ámbito de la intervención sobre la sanidad privada y lo deberíamos ver también en el ámbito de la vivienda pública. Y un tercer elemento es que debemos tomarnos muy en serio la intervención sobre el planeamiento urbano. Es decir, es algo que el movimiento de vivienda muchas veces ha dejado un poco de lado, es decir, el contemplar la economía política de la ciudad y el crecimiento urbano en su conjunto, y debería haber un control democrático de todos y cada uno de los desarrollos urbanos, que haya la inmensa mayoría de ellos para frenarlos y evitar que se produzcan. Pero allí donde exista la posibilidad de hacer planes que contemplen regeneración urbana, por decirlo así, zonas ya consolidadas de la ciudad, espacios donde es posible aún construir, no dejar ni un milímetro a la iniciativa privada y tomar la iniciativa pública, ¿no? Es decir, no puede ser que entidades como la Sareb anuncien a través de sus nuevas promotoras inmobiliarias la construcción de 17.000 viviendas y que no podamos decir nada sobre eso. Si se puede construir una sola vivienda cumpliendo criterios de sostenibilidad y cumpliendo a la vez los criterios sociales, lo mismo que pasa en la rehabilitación, el control tiene que ser 100% público, y parece a día de hoy que las líneas vuelven a ser muy contrarias. Vemos gobiernos de un y de otro signo plegándose de alguna manera en todas las grandes ciudades a los grandes desarrollos donde se multiplican las oficinas, se multiplican los polígonos logísticos, se multiplica la iniciativa de cooperativas privadas de multimillonarios y todo ese tipo de cuestiones a cambio de construir vivienda pública, que además nadie sabe en qué condiciones se va a construir, porque siempre en los planes se pone tendrá algún grado de protección que no se sabe ni qué protección es, ni qué calificación va a tener, ni en qué medida se va a poder o no especular a futuro con esas viviendas, sobre todo en un momento en el que no solo están moderándose o bajando los precios de los alquileres, sobre todo en lo que tiene que ver con la regulación, sino sobre todo que está habiendo una fuerte depauperación social en el ámbito del ingreso. Es decir, la gente no solo no puede pagar, sino que puede pagar cada vez menos que lo que podía pagar, por ejemplo, hace un par de años, y que todo ese dinero que está llegando, toda esa inversión, está llevando contrapartidas sociales que afectan directamente a las políticas de vivienda. La ampliación de la edad de jubilación, la no modificación de las reformas laborales, la precarización en el empleo, los ERTES, es decir, toda esa crisis social va a tener y está teniendo un reflejo en que claramente se está empezando a ver, y ya veremos los datos del cuarto trimestre del Consejo General del Poder Judicial, que está produciendo una gran bolsa que se puede convertir en una nueva oleada de desahucios, como ya está sucediendo. Es decir, que señalaba los datos al principio Marisa, es decir, que se ha parado o pospuesto una parte de esa crisis de desahucios, la otra sigue a toda máquina en otros procedimientos de precario, ocupación, parte de los alquileres, que pueden converger en un futuro en una realidad muy fuerte, donde las herramientas sindicales, bueno, pues tendrán que ponerse al frente, o intentar poner, o al frente, mejor dicho, al lado de esos procesos, para intentar articular una movilización política que tiene que tener esos tintes que hay que decirlo claro, que son tintes comunistas, es decir, de volver al común esa enorme riqueza social inmovilizada y vinculada al ciclo especulativo, y que tiene que socializarse y que tiene que distribuirse en términos justos para cubrir un derecho básico, que es el de la vivienda. Sí, vale, tirando de ahí, Jaime, espera, si ahora... ¿qué fuerza tiene? ¿No? Porque si no nos vamos a ir así como muy... O sea, lo que se nos avecina es bastante fuerte. ¿Qué fuerza tiene ahora el movimiento de vivienda justo para contrarrestarla, para de alguna manera arrancando, ¿no? o devolviendo ese valor social, no solo de la vivienda, ¿no? Sino la de las ciudades como espacios de vida y los recursos comunes? ¿Qué fuerza tiene y de qué manera puede fortalecerla, ¿no? Porque la presión necesaria de movilización es muy grande. O sea, ¿en qué momento está ahora el movimiento de vivienda y cómo puede ganar esa fuerza? Jaime. Sí, o sea,
quiero responder a esto y lo haré refiriéndome a algo que ha dicho Pablo, ¿no? O sea, bueno, o sea, el conjunto de aportaciones que hacía. O sea, yo creo que es muy importante entrar en la discusión sobre qué política pública de vivienda tiene que hacer el Estado o el gobierno, las administraciones, o tenemos que hacer desde desde las organizaciones, pero creo que realmente ahora estamos en un momento en el que lo fundamental es acumular poder de negociación. Y en realidad, lo diga más o menos claramente, el Movimiento por la Vivienda lleva 10 años haciendo eso. Desde que aparece la PA, seguramente nos podemos ir más atrás, pero yo tomo un poco como referente la PA porque es el momento en el que gente que luchaba por el derecho a la vivienda empieza a interpelar a un amplio público, a la opinión pública también, etc. A mí me parece que en los últimos años hemos ido acumulando poder de negociación, por un lado, frente a la patronal inmobiliaria y financiera y por el otro lado, frente al Estado. Y ese poder de negociación se construye de muchas maneras y estoy utilizando un poco un concepto que es muy viejo, pero que lo situaba hace pocos días Rubén Martínez en una charla que dio en el curso sobre capitalismo verde, ¿no? Realmente, ¿cómo se construye el poder de negociación colectiva? Es la gran pregunta. Yo creo que lo que no podemos hacer es tener como referente a movimientos, por ejemplo, de hace 40 años, para entender cuáles son las formas efectivas y eficientes de movilización actuales del movimiento por la vivienda. A mí me parece, y no voy a hablar de mí, voy a hablar de toda la gente que está construyendo los sindicatos y las PAs. A mí me parece que en Barcelona, Cataluña, en 2 años se haya alcanzado la cifra de más de 2.000 hogares afiliados, que puede equivaler esto a más de 6.000 personas que están afiliadas por primera vez a un sindicato en el campo de la vivienda, ¿no? Y que se puede ir frente a estos poderes que digo, digamos, representando a este amplio sector y plantear de tú a tú cuáles tienen que ser las políticas de vivienda es algo que no solo hay que seguir, sino que hay que profundizar, ¿no? La ley de regulación de los precios del alquiler no sale porque hubiera un conjunto de iluminadas de algún think tank. No, no. La ley de regulación de los precios del alquiler sale no solo porque muchísima gente se ha afiliado al sindicato en los últimos años, sino que además mucha otra ha desobedecido a una ley de arrendamientos estatal. Esto lo contamos mucho porque es importantísimo entender esto. En el último año y medio, prácticamente en los últimos 2 años, en torno a 1.000 familias han hecho algo que antes no se hacía, y es que cuando te llegaba un burofax y decía que tenías que elegir entre asumir una subida del alquiler o irte de casa, pues tú seguías en casa fuera de contrato, con el contrato del alquiler ya finiquitado, seguías pagando el mismo alquiler y, por lo tanto, aunque no lo dijéramos así, estabas haciendo una huelga parcial, porque lo que ha estado haciendo mucha gente dentro de la campaña Nos Quedamos, que es una campaña donde efectivamente se hace esto, se sigue pagando el mismo alquiler y no se acepta la subida que quiere imponer el arrendador, es una huelga parcial, porque no le pagas aquel alquiler que según la ley podría estar cobrándote. Perdón, frente Jaime, a un ¿se te ha Estado... ido la voz? Ah, ahora. Sí. Decía que frente a un Estado y a un poder inmobiliario que hasta ahora hacía y deshacía con todas las facilidades, digo hasta ahora y me refiero a desde los años, prácticamente, digamos, la historia de los últimos 50 años, en los últimos 10 hemos ido construyendo un movimiento con capacidad de interlocución, y esto es algo que, si lo miramos con perspectiva histórica, no tiene precedentes. Lo digo porque hay que poner las cosas en contexto. No había contraparte al modelo inmobiliario. Ahora sí que la hay. Entonces, cuando hablo de acumular poder de negociación, hablo por un lado de haciéndolo organizándose, y creo que hay que innovar en las formas de organización, hay que pensar cosas nuevas, tenemos que mirar más a lo que se hace en el mundo del trabajo, aprender. Yo con toda la humildad puedo deciros que he aprendido de todos los sindicatos, desde los más pequeños hasta los mayoritarios, en cuanto a estrategias de crecimiento. Saber interpelar a mucha gente que está afectada directa o indirectamente por el problema de la vivienda, y
Y luego también, por supuesto, proponer medidas y batallar, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre la cuestión de qué hacer ahora mismo con el problema que tenemos de la vivienda, añadiría a todo lo que ha dicho Pablo un par que son fundamentales. En el contexto de pandemia actual, tenemos una oportunidad histórica para recuperar los miles de viviendas desviadas al mercado turístico y darles función social. Y a mí me parece francamente increíble que no haya muchísimas más voces ahora mismo dando esta batalla. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el sector inmobiliario financiero, que tiene un control importante del mercado turístico, ahora está en apuros. Hay una parte de ese sector que está pidiendo ayudas públicas desde hace tiempo. Apartur, en Cataluña, ha hecho muchísimo lobbying para que desde la administración se les financie públicamente y se les subsidie para subsistir ahora mismo. Bueno, pues tenemos una oportunidad para revertir lo que ha pasado en los últimos 10 años, y es que más de 400.000 viviendas se han ido del mercado del alquiler o del sistema de vivienda al mercado turístico. La vivienda vacía y la vivienda que está en manos de la Sareb. Bueno, ahí también hay una batalla que dar. Pero en todo caso, creo que donde más fuerte se hace el movimiento es organizándose desde el propio problema. Es decir, cuando el sindicato de inquilinas se lanza, se hace en base a la hipótesis de que hay miles de personas que viven de alquiler que no tienen ningún tipo de organización, ¿no? Y que necesitan organizarse. Bueno, pues esto es una de las formas a través de las cuales nos podemos organizar. Y planteo estas alternativas porque creo que seguramente en la última década hemos hablado mucho del grave problema, el terrible problema de los desahucios, pero creo que a la paralización de desahucios, que es fundamental para una parte del movimiento, hay que añadirle otras estrategias de lucha. Porque si no, estamos intentando vincular dos cosas, que es, por un lado, la paralización de desahucios y, por el otro lado, la política pública en mayúsculas. Y creo que en medio hay un montón de matices y ahí es donde creo que tenemos que hincarle el diente. Vale, una cosa, como hemos empezado tarde, no sé si disponéis todavía de 10 minutos más, ambos dos. Vale, porque hay algunas preguntas que nos han hecho por el pad, por el YouTube, y para trasladároslas. Lo último con esto de las luchas y cómo fortalecer el movimiento, también de qué manera, no sé, resulta a veces como estamos hablando de todo un modelo de inversión inmobiliaria, ¿no? De una manera, ¿no?, de entender pues la riqueza que producimos entre todos, ¿no?, y cómo se ve expropiada, ¿no?, para beneficios de unos pocos, y parecería, ¿no?, que la fuerza del movimiento tendría que estar también, atraviesa, ¿no?, a todos los segmentos sociales. Hay un movimiento ahora ecologista que también lleva unos años siendo muy fuerte, un movimiento feminista que también lleva unos años de movilizaciones bastante poderosas en las calles y que va consiguiendo, ¿no?, salvar algunas cuestiones con respecto a la violencia de género. ¿Cómo podría también fortalecerse, ¿no?, esta lucha porque la vivienda, ¿no?, vuelva a ser algo que se considere como bien social prioritario? ¿Cómo podría acompañarse, ¿no?, por esos otros movimientos? ¿Cómo hacer de la lucha por la vivienda y por la ciudad, ¿no?, como algo que es de todos, sino algo mercantilizable, una batalla más común, más compartida, más apoyada y más fortalecida por los demás movimientos que ahora mismo tienen más fuerza? Pablo. Bueno, yo creo que hay un gran reto en el conjunto de los movimientos, que yo creo que es algo que se viene planteando desde hace mucho tiempo, que es salir de las dinámicas lobistas, por decirlo así. Cuando hablo de lobismo, digo los colectivos que se especializan en enunciar cosas o en enunciar propuestas, ¿no? Decía Jaime esa distancia que hay entre pues el trabajo de base y el hacer políticas públicas. Pues precisamente en ese medio ahí tiene que haber sindicalismo entendido como esos dispositivos que son capaces de convertir los problemas que nos aparecen como individuales, en este caso un problema de vivienda, he dejado de pagar el alquiler o no tengo para pagar el alquiler o no me renuevan el contrato de alquiler o tengo un problema con la hipoteca o he tenido que ocupar una casa, que siempre aparece como un problema individual, y insertarlo en un contexto
colectivo, pero no solo para hacer presión, por decirlo así, sobre una enunciación abstracta o una reivindicación de una política pública determinada, sino para un elemento que yo creo que es central, que es la construcción de una nueva institucionalidad que está vinculada a la autonomía social, a la autonomía y a la capacidad de construir desde lo social nuestras propias estructuras, no solo de lucha, sino también de autoorganización, de apoyo mutuo y de solidaridad. Ese mecanismo, que es múltiple, yo creo que es algo que está muy presente, por ejemplo, la semana pasada en las jornadas que se organizaron por la laboratoria sobre sindicalismo feminista, o es algo que está pensando mucho el movimiento ecologista, ¿no? Cómo salirse de los grandes enunciados de lucha contra el cambio climático o de, por decirlo así, de penalización o de crítica generalizada. Todos somos culpables del cambio climático. No, discúlpeme, son los gobiernos, son los que legislan, son las grandes compañías, y luego, si eso, ya hablaremos de cuestiones más de civismo individual que no tienen nada que ver con esas grandes políticas que son, y eso de alguna manera aterriza en el territorio, y ese aterrizaje en el territorio a su vez es el que genera vinculaciones por abajo, por decirlo de alguna manera. Genera solidaridades donde la vivienda va vinculada a la alimentación, donde la alimentación va vinculada a la cuestión de la educación, donde la cuestión de la educación va vinculada a, pues, por ejemplo, en el caso de Vallecas, a la incineradora o al vertedero o a la, ¿sabes? Es decir, todo ese tipo de cuestiones más integradas que de otra manera se desarrollan en vinculaciones o en procesos, yo creo, mucho más abstractos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en una fase donde ese debate sobre lo que es el sindicalismo social frente a una política más puramente lobista es central, sobre todo por una cosa, que teniendo un gobierno progresista y un gobierno progresista de coalición, el teatro de sombras de búsqueda de contrapartes, de gente con la que quiera hablar, personajes o organizaciones que puedan aparecer como representativos, siempre del otro lado del poder, por decirlo así, se tiene la tentación de contemplarlo como un todo. No, no, si ya he hablado con no sé quién, he tenido no sé cuál reunión, ¿no? En Vivienda se ve esta reunión y otra reunión, David de Lucas, un Zoom con no sé quién, pero luego no se concreta en absolutamente nada. Y entonces ahí pues se abren esos dos peligros. Por un lado, que se pueda olvidar esa necesidad de construcción de una, no solo de organización, sino de institucionalidad propia, y por otro lado, el ver cómo construir propuesta política que no hable los lenguajes del poder, sino que hable el lenguaje de la reivindicación concreta que se quiere llevar adelante. Esto es, que no endulcemos la propuesta, que la lancemos en crudo, que luchemos por ella y que hagamos un seguimiento. Es decir, si Unidas Podemos se ha comprometido a este decreto, debería explicar con luz y taquígrafos públicamente qué es lo que está pasando, quién está haciendo esas presiones, y también decir y poner en claro, desde la primera reunión, haber puesto en claro qué ponen en juego con ese decreto. Si no se aprueba, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener consecuencias? ¿No va a tener consecuencias? ¿Es una batalla perdida? ¿Es como es un tema menor? Pues ya veremos en una siguiente ocasión. El problema que estamos teniendo en cuando tenemos esa posición lobista es que poco a poco la agenda la va marcando nuestra contraparte. Pasamos a ser de alguna manera un acicate con mayor o menor poder que es gestionado de algún modo por parte de las luchas intestinas del propio gobierno de progreso. Yo creo que ahí nos está faltando en ese punto quizá un poquito más de empuje en el ámbito por decirlo así, del poner a la luz pública qué sucede ahí dentro y exigir esa transparencia, porque si no nos quedamos como un actor un poco cojo, ¿no? Y yo creo que eso se gana con alianzas en ese ámbito de base, en ese terreno intermedio que señalaba Jaime, y que permita hacer seguimiento de todo ese tipo de cuestiones, y cuando propones una cosa, no solo proponerla, sino luego estirar y seguir estirando y seguir estirando, ¿no?
Vale, con lo del decreto que decía Pablo, para los que os hayáis incorporado más tarde y sobre todo porque la emisión ha empezado un poquito más tarde que el propio debate, es el decreto que se había prometido para el día 9 por parte de Podemos en 15 días, que luego se atrasó al día 15, que es mañana, tampoco va a salir y que no se sabe si va a salir hacia final de mes o no va a salir. Es un decreto, un real decreto para paralizar los desahucios simplemente, aunque no parecería tan difícil de conseguir, en el periodo del estado de alarma y no más allá de él. Así que mañana, como dije al principio, para los que no estabais, hay una rueda de prensa en Sol y una campaña para precisamente denunciar que este decreto no se está llevando a cabo y que cada día que pasa, ¿no?, son 200 familias que se quedan en la calle. Vale. 10 minutitos, pasamos a las preguntas que nos han hecho, algunas de ellas porque no nos va a dar tiempo en 10 minutos a recogerlas todas. La primera, a ver, ¿cómo se rompe la usurpación de la idea de interés general por parte de oligarquías propietarias y estratos subordinados de pequeños tenedores y sus familias? O sea, ¿cómo romper la idea hegemónica de interés general? Bueno, yo creo que, sí, me lanzo. Yo creo que en los últimos años, por ejemplo, con el debate sobre la regulación de la vivienda, ¿no?, la regulación de los precios del alquiler, hemos entrado ahí porque una de las cosas en las que hemos insistido mucho es que esto no era simplemente, que ya sería muy importante, una cuestión de proteger a los millones de personas que viven de alquiler, sino que también era una cuestión de que no puede ser que una parte tan enorme de los esfuerzos humanos y de la riqueza vaya a la economía extractiva y la economía rentista, que en la medida en que la gente pague menos alquiler hay mayor renta disponible en manos de los hogares que va a otras actividades, y no es solo una cuestión económica, es una cuestión de libertad y de enriquecimiento, digamos, humano, no económico, ¿no? El poder destinar una parte de las energías a otras actividades que acaban beneficiando, por ejemplo, al comercio local, ¿no? Cuando en un barrio como el Raval, de Barcelona, donde hay tantísima gente, ¿no? Más de un 60% de la gente viviendo de alquiler, se regula el precio y se baja un 30%, eso en el corto y el medio plazo hace que se beneficie el interés general, porque la gente va a poder destinar sus dineros y sus esfuerzos, por ejemplo, a salir por el barrio y a tener más vida en el barrio y hacer otro tipo de actividades que no sean pagarle a un rentista. Quería decir algo sobre la pregunta anterior, sí, muy breve, y un poco de respuesta también, o para complementar a lo que decía Pablo. Yo soy más positivo sobre cómo ha ido los últimos años. Creo que en el sentido de, o quizá Pablo no ha sido negativo, ¿no? Pero Pablo decía una cosa muy importante, seguramente más a modo de precaución, ¿no? De no ser una especie de eslabón funcional a las agendas de los gobiernos y de los partidos políticos. Estamos totalmente de acuerdo. Pero es que yo diría que en los últimos años hemos marcado agenda. O sea, hace unos años alargar los contratos de alquiler, mejorar la cuestión de la devolución de las fianzas, tener derechos de negociación en el ámbito del alquiler, todo esto no estaba sobre la mesa. La regulación de los precios lo llevaban algunas candidaturas municipalistas, pero ha sido finalmente el movimiento quien lo ha puesto en el centro y ha obligado a que una parte del Estado, la patronal, inmobiliaria, tengan que responder a esto de forma regular y constante. O sea que yo creo que ellos ponen temas en agenda, pero nosotras también. Y que nosotras, con 1000 veces menos recursos, pongamos temas en agenda como lo llevamos haciendo en los últimos años y que eso se traduzca en cambios legislativos, es muy interesante y además es lo que nos está ayudando a crecer. Porque, insisto, cada vez que hacemos un cambio legislativo que afecta directamente a las condiciones de vida de miles de personas, pues es que os lo puedo decir, aumenta la base social, la afiliación. Y también, respecto a la pregunta anterior, que ha quedado un poco también ahí pendiente, sobre alianzas con otras organizaciones que preguntaba alguien, o creo que tú misma lo preguntabas, Marisa. Una de las cuestiones que para mí es trascendental es que el ámbito de la batalla por la vivienda tiene que trascender a muchísima gente que tal vez no batalla por la vivienda en su vida cotidiana, pero que la consideran central. Y lo digo porque, por ejemplo, para que saliera adelante la ley de regulación de precios del alquiler en Cataluña, fue fundamental el apoyo de las organizaciones económicas, sociales y culturales. O sea, la transversalidad que había detrás de la apuesta era enorme.
Y un poco lo que estábamos intentando y lo que estamos intentando a nivel del Estado es eso. No sé si visteis que lanzamos un manifiesto con 9.000 organizaciones sociales, ¿no? Desde Cáritas hasta Ecologistas en Acción. Pues yo creo que ahí tenemos también espacio para crecer. Vale, volvemos a las preguntas, que nos da tiempo a dos más. Hay una que es sobre datos, sobre los datos que se han ido dando sobre todo al principio, ¿no? Sobre los alquileres de viviendas y la estructura de la propiedad. Sobre datos de alquiler, preguntan, ¿no hay acaso un fraude extendido en declarar las viviendas en alquiler y las habitaciones en casas y los subalquileres? Y la misma persona hace la pregunta, ¿tenéis alguna estimación sobre cuánto puede abarcar ese agujero negro estadístico? Cualquiera de los dos. En lo que se refiere a propietarios particulares, es decir, las empresas, bueno, pues tendrán una parte que el propio sistema impositivo les permite estar en A, porque estar en A significa no pagar impuestos y repartir beneficios igualmente. Se podría hacer una extrapolación, es decir, que más o menos en manos de particulares habría en torno a quizá 2,8 millones de viviendas, según los datos de la agencia tributaria. Declaradas y mapeadas tienen 1,7 millones de viviendas, y esto es importante también por el debate de antes. La media de propietarios es 1,65 casas por cada uno de esos propietarios, según los datos también de la agencia tributaria. Estos son los datos que salen de las casillas que tú tienes en la declaración de la renta, que todo el mundo hacemos y declaramos esos alquileres. De todas esas alquileres, Gesta hizo un barrido y encontraron que el 40% de las personas particulares que tienen viviendas en alquiler no las están declarando. De ahí que la extrapolación sea que de 1,7 millones de propiedades de particulares podamos decir que más o menos 2,8 millones, 2 y pico millones, pertenecen a particulares, ¿no? Sobre todo por respaldar aquella cifra que daba de que entre el 85 y el 90% de las propiedades en alquiler pertenecen a particulares. Entonces, bueno, pues ese sería más o menos el rango, ese fraude del 40%. Y es verdad que existe otro nivel por debajo, que es el que apareció mucho, por ejemplo, en la huelga de alquileres, que es el hacinamiento, el subarriendo ilegal, sin contrato, sin empadronamiento, y que, por ejemplo, en nuestro caso, en el comité de huelga de Vallecas, no solo es que hubiese, es que era lo mayoritario. Es decir, la mayoría de la gente que nos llegaba, una parte muy importante de la gente que nos llegaba, era 1, vivienda en propiedad de particular; 2, quien alquilaba era un alquilado, era un subarriendo; y 3, en muchas ocasiones se vivía en condiciones de hacinamiento. Y eso es algo que también da mucho que pensar de cómo es esa estructura de rentismo popular con jerarquías absolutamente infiltradas, y donde muchísima gente, incluso sin ser propietaria, está sacando beneficio de ese rentismo, que a su vez tiene un beneficio fiscal fundamental. Sabéis que la ley del IRPF, la ley que regula los impuestos, hace unas exenciones para esos particulares que alquilan viviendas que están suponiendo al año una merma de ingresos, con los datos que existen, sin necesidad de ir a por esas personas que alquilan y no pagan, que supera los 10.000 millones de euros. Esto es, hay un beneficio consciente por parte del Estado hacia sus clases medias rentistas para que obtengan un dinero extra sin pagar impuestos de esas rentas, porque al fin y al cabo eso es lo que en muchas ocasiones marca la diferencia en muchas unidades familiares de clase media, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener un plus de ingresos por ese alquiler, porque el alquilar tu vivienda no supone tampoco supone pagar impuestos, ¿no? Igual que tampoco supone un gran coste para los grandes propietarios, y ese es el elemento central de la fiscalidad de las SOCIMIS, el reparto de dividendos, porque nos hemos fijado en la pequeña parte que es el impuesto de sociedades, que al final el subir ese impuesto de sociedades ha supuesto 300 millones de euros de ingresos más, mientras que si hubiésemos ido a por la parte fundamental de las SOCIMIS, que es ese 80-85% de beneficios que reparten en forma de dividendos, se hubiese conseguido, por supuesto, ingresos mucho mayores.
Pero eso tiene que ver con algo que hablábamos al principio. Otra de las grandes contraprestaciones de este dinero que llega de Europa es que en el capítulo de ingresos en la política fiscal española prácticamente no se ha movido ni una coma para que se avance en una política fiscal de calado que evite lo que está pasando, que a futuro España está financiando la salida de la crisis otra vez con deuda. Y cuanta más deuda hay y más aval público sobre el sector privado, más fuerza tiene el sector privado para presionar y obligar a que el poder público legisle en su favor. Esto es, la cuestión de la vivienda no es una cuestión solo ideológica, que piensen que tiene que haber un mercado privado, sino que ese mercado privado es parte del Estado y ese Estado es parte del mercado privado y se retroalimentan porque es un tercio, en definitiva, en términos de contabilidad nacional, un tercio del PIB de nuestro país, y por eso lo sustancial de las políticas de vivienda no se tocan ni tiene pinta que vayan a tocarse, independientemente de que vamos a conseguir no las victorias que ha dicho Jaime, sino que vamos a conseguir 300 más porque vamos a crecer, nos vamos a organizar y les vamos a arrancar todo lo que podamos. O sea que eso yo creo que hay que tenerlo claro. No es por caer en el desánimo o explicar el desánimo, sino por decir que tenemos que morder un hueso, como bien sabemos, que es muy gordo y donde privado y público no siempre están separados. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Más bien van siempre de la mano. Vale, pues nos hemos pasado extraordinariamente del tiempo que teníamos previsto, así que lo vamos a dejar aquí. No sé si querías hacer algún apunte final, Jaime, antes de despedirnos. Bueno, sí, yo vuelvo a poner un poco la sombra de la duda sobre los datos del Estado que salen de ahí. Mira, por ejemplo, con un dato que es sobre el caso de Barcelona. Les salió en esta estadística que hicieron, bueno, estadística no, ¿cómo se dice? Bueno, este conjunto de datos que obtuvieron, salió que en el área metropolitana de Barcelona, o Barcelona ciudad, perdón, había aproximadamente un poco más de 100.000 contratos de alquiler, ¿no? Y la realidad es que en el depósito de fianzas hay 230.000. O sea, hay un vacío ahí increíble entre los datos que obtienen a través de Hacienda y los datos del registro de fianzas, que es también muy fiable, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero decir eso, y también, por otra parte, que hay que diferenciar, es muy importante diferenciar los datos de las áreas metropolitanas, de las ciudades, respecto a los datos globales. Y por eso animaba, ¿no?, a que desde las diferentes grandes áreas metropolitanas donde se están dando las grandes batallas, donde tienen puestos los intereses, pues la patronal inmobiliaria, los fondos de inversión, que ahí también hagamos nuestras propias estadísticas, nuestras propias encuestas. En ese sentido, desde la IDA Cooperativa, colaborando con el Sindicato de Inquilinas y la Agencia de la Salud de Barcelona y también la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha trabajado una encuesta metropolitana que esperamos hacer pública dentro de unas semanas o dentro de unos pocos meses, y esa encuesta nos da datos interesantes que nos permiten dotarnos de herramientas para ir cambiando la realidad a la que hacemos frente, ¿no? Y por eso también animo a quienes nos estéis escuchando, también a vosotros desde Madrid, a que impulsemos este tipo de investigaciones, que son fundamentales. También en este sentido debemos desconfiar de la información que viene del Estado. Espero que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona sean Estado también. Vale, lo vamos a dejar aquí. También. Digo, sus filiales, desde luego, totalmente, en efecto, son sus filiales. Pero el registro de fianzas es impepinable. La agencia tributaria se suele equivocar, sí. Que lo vamos a dejar aquí. Es una pena que hayamos empezado tan tarde. Muchas gracias a todas las que habéis venido a este primer Ágora virtual de los comunes, y nada, el siguiente será en enero y ya lo haremos saber. Intentaremos ponernos más al día con la emisión en directo a través del Zoom. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Gracias a Jaime por el debate. Un placer. Y seguimos. Chao. Chao, chao.